Es la 1 de la tarde con 7 minutos. Ya está en el estudio con nosotros Judith Schonsteiner, académica y editora general del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Judith, ¿cómo estás? Hola Judith, buenas tardes, gracias por estar acá en la radio. Gracias por invitar. Qué gusto tenerte, habíamos hablado un par de veces, nunca presencial, así que se agradece también el esfuerzo por venir, aparte se da una comunicación mucho más fluida. Judith, este es el informe, entiendo, número 23, ¿no? El 23º. Sí, del Centro de Derechos Humanos de la UDP. ¿Cuál dirías tú que es el sello distintivo de esta edición 2025 respecto a años anteriores? Yo creo que coincide que llega al final de un mandato presidencial, que todavía no lo podemos evaluar, obviamente, en su conjunto. Tiene, como años anteriores, temas de derechos sociales, pero tenemos 2 capítulos que son una metodología adicional que queríamos transparentar, que es, por un lado, mirar cómo el Congreso cumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos y cómo lo hace, Hacienda. Cómo se hacen presupuestos, o se harían presupuestos con enfoque de derechos humanos. El sello temático, yo diría el capítulo que también lo tenemos impreso, esta vez es un capítulo sobre corrupción en la justicia. En el sistema judicial, digamos. Sí. Sistema judicial superior y el impacto en derechos humanos, especialmente el acceso a la justicia. Mira, quedémonos justamente en el tema del sistema judicial, que ha sido súper polémico durante estos últimos años. Estamos en medio también del caso muñeca bielorrusa, etcétera. En ese sentido, ¿qué hallazgos fueron los más preocupantes, ¿no?, en torno al impacto justamente de la corrupción en derechos como el debido proceso también? Sí, yo creo que lo más específico es que este impacto es para toda la gente que trata de buscar justicia por distintas razones procesales y de fondo. Si un caso va más rápido, otros tienen que automáticamente ir más lento. Si un caso adelanta una jurisprudencia que no es justa, que no es conforme a la normativa, que no es conforme a la ley, esto después tiene consecuencias en otros casos también para no tener una jurisprudencia discordante. Y lo preocupante acá es que no hemos sido capaces de prevenir esto. O sea, estamos descubriendo los escándalos, estamos viendo los problemas y necesitamos ahora una reforma en el Poder Judicial para prevenir estos casos de corrupción que tiene que ver, creemos, principalmente con los sistemas de nombramientos, pero también con otros operadores de justicia donde podría, y vemos que podría haber riesgos también de influencia, como por ejemplo la Fiscalía, el Ministerio Público, o también en otra instancia, no lo miramos ahora, Defensoría, por ejemplo. Judith, también profundicemos en las otras materias inéditas que trae este informe, si nos puedes contar sobre eso también. Sí, hemos mencionado en distintos capítulos en los últimos años los 2 elementos, ¿no? Como la responsabilidad del legislador por asuntos de derechos humanos y también de presupuesto. Obviamente tenemos acá un colegislador, o sea, siempre el Ejecutivo con el Congreso, pero quisimos mirar los procedimientos que tiene el Congreso para, en el fondo, darse cuenta si hay o no en una ley propuesta, en un proyecto de ley, un enfoque de derechos humanos y si estamos cumpliendo con este borrador lo que son las obligaciones internacionales. Y no hay un órgano, una institución, una comisión, un comité, lo que sea, que revisa esto, ¿ya? O sea, recién se podría dar cuenta el TC, si el caso llega al TC, cuando el Tribunal Constitucional revisa. Sin embargo, tampoco hace automáticamente esa revisión porque hace un control de constitucionalidad y según la conformación, según quien redacta, no tenemos necesariamente una revisión de si está conforme con los tratados de derechos humanos. Entonces proponemos abordar esto y en presupuesto también Hacienda necesita hacer un enfoque de derechos humanos en el diseño para poder priorizar correctamente para los gastos de derechos sociales, por ejemplo, para no, en el fondo, hacer un presupuesto que deje de lado grupos vulnerables que necesitan un enfoque especial, niños, niñas, adolescentes, por ejemplo. Judith está viendo parte del informe, abordan también el caso de las licencias médicas. Sí. Que lo posicionan como un ejemplo crítico dentro de todo eso. Cuéntanos un poco qué riesgo en términos de derechos humanos también identifican ahí.
Sí, el riesgo específico que examinamos es un riesgo que es bien particular que con el uso de algoritmos. El algoritmo, claro. Que si tú usas algoritmos en la asignación de presupuesto, tienes un riesgo adicional. ¿Ya? En el fondo que está mal programado, pero tienes un riesgo que simplemente sin intervención humana, o sea, ya sin criterio adicional, replicas los problemas anteriores que tuviste. Entonces, en el fondo, si tu algoritmo no detecta licencias falsas o si tu algoritmo asigna los dineros de una manera que no prioriza grupos vulnerables, que no evita la discriminación o incluso la refuerza, claro, allí tenemos un problema. Sí. Judith, hablemos de otras deudas pendientes que estén en materia de derechos humanos en nuestro país y cómo se puede avanzar en solucionarlas. Quiero mencionar dos, si tenemos el tiempo. Sí, vale. Asuntos ambientales, especialmente impacto de cambio climático. Revisamos dos aspectos ambientales. Uno, la reacción, la prevención de desastres naturales en cuanto a planificación territorial y asuntos ambientales. Y revisamos en un capítulo los cambios en la normativa ambiental, lo que muchas veces se discute bajo el lema de permisología, pero en el fondo reduciendo legítimamente plazos. Se pasaron a llevar garantías ambientales que hubieran sido muy importantes mantener y especialmente hay un riesgo que identificamos que el silencio administrativo en el fondo que se introduce como concepto permite que si el Estado no se pronuncia el proyecto va. Yeah. Pero si tú al mismo tiempo recortas los presupuestos de los fiscalizadores y de los órganos que revisan, tienes un silencio administrativo automático y dejas de proteger el ambiente. Eso es un gran problema. Y ahí tenemos dos ejemplos súper concretos que tienen que ver con por ejemplo, el incendio en Viña y el tema del apagón eléctrico que vivimos en su momento. Sí, tienes estos ejemplos de cómo reaccionamos y tienes los ejemplos en la normativa donde uno dice, mira, si yo no reviso, me quedo callado, pero el quedarme en silencio no es porque determiné esto, sino simplemente porque no tengo dinero, el presupuesto para poder revisar la cantidad de proyectos que me presentan, ¿no? También hay un apartado que tiene que ver sobre los derechos de pueblos indígenas, ¿no? A propósito de lo que fue la Comisión para la Paz y el Entendimiento. No sé si podemos profundizar ahí porque también fue un tema súper candente o muy de debate dentro de la actual administración. Ciertamente lo fue y lo fue adicionalmente lo que no alcanzamos a abordar con la profundidad por el tiempo, ¿no? Porque ocurrió después la falta de consulta de este proceso, de las recomendaciones de ese proceso, ¿no? Pero en el fondo destacar que hay una debilidad en la participación de los mismos pueblos indígenas en la comisión. Fue una comisión política finalmente, ¿no? Con un propósito muy necesario, pero creo que hubiera podido mejorar en materia de participación. Y también yo creo que subestima los distintos tipos de violencia que hay en la Araucanía y cómo esta violencia en el fondo interactúa con la protección de los derechos humanos. Lo hemos ido documentando en otros años y ahora nos damos cuenta que justamente esta variable hubiera sido muy, muy importante abordar junto con los territorios que se analizaron. ¿Y ahí hay algún estándar internacional que no se cumplió, que no se está cumpliendo en términos, no sé, de participación, también derechos colectivos? Yo diría que y el capítulo lo muestro, ¿no? El convenio 169 sobre consulta y participación hubiera exigido un estándar un poco más alto que especialmente hubiera permitido que participen representantes de las comunidades directamente. O sea, los representantes indígenas participaron a través de un mecanismo de Estado, la CONADI, no directamente. Eso, y posteriormente se debieran haber consultado las medidas y esto no pudo ocurrir justamente porque había una discordancia sobre cómo hacerlo. Judith, también se habla de riesgos de responsabilidad internacional para nuestro país si no se corrigen ciertas prácticas. Estamos en medio de un proceso electoral, presidencial, súper importante, uno de los más polarizados del último momento. En ese sentido, y en vista de los candidatos que tenemos y los resultados que se puedan dar el próximo 14 de diciembre, ¿en qué áreas ese riesgo es más alto hoy en día? Yo creo que donde
hay riesgo de realmente retrocesos, y en otro informe lo llamamos un backlash eventual, ¿no? Son derechos de minorías, ¿ya? Tanto en materia indígena, pero especialmente en diversidad y derechos de mujeres. O sea, esto no se habla mucho hasta ahora en las candidaturas, pero sabemos que hay propuestas ahí que van en retroceso. Yo me temo un retroceso importante en materia de migración, dependiendo de quién gane, y en derechos indígenas creo que hay debilidades en ambas candidaturas que quedan en la carrera, y también en derechos ambientales. O sea, yo creo que ahí tenemos que reforzar y pensar realmente la sostenibilidad hacia el futuro. O sea, no somos un país súper afectado por el cambio climático, también somos un país que puede aportar muchísimo, pero esta transición necesita hacerse de manera planificada, como política de Estado, con enfoque de derechos humanos. O sea, no podemos hacer esto de gobierno a gobierno, no va a funcionar. Perfecto. Judith Schonsteiner, académica y editora general del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por la conversación, que esté muy bien, mucho éxito. Gracias a ustedes por la profesora. invitación y gracias a todos, todas que escuchen. Un gusto tenerla acá. Que Muchas sea más gracias. seguido. Chao, chao.